Carlota de México, nacida María. Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina, Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, Bruselas 7 de junio de 1840, Meise 19 de enero de 1927. Fue la segunda y última emperatriz consorte de México, siendo de nacimiento princesa de Bélgica, y por su matrimonio archiduquesa de Austria, princesa de Hungría y Bohemia, y virreina de Lombardía, Véneto, entre otros títulos. De conformidad con lo establecido, con el artículo 2 del Estatuto Provisional del Imperio, que la reconocía como regente y cabeza del gobierno, ante cualquier ausencia del emperador Maximiliano I, y considerando que, en efecto, dicha regencia se produjo durante las giras del monarca al interior del país, ejerciendo distintas funciones ejecutivas, la emperatriz fue la primera mujer gobernante en la historia de México. Esta es la primera familia real belga: el rey Leopoldo I de Bélgica, la reina Luisa María, el príncipe heredero Leopoldo, el príncipe Felipe, conde de Flandes, y la princesa Carlota. Nació en el castillo de Laeken, cerca de Bruselas, Bélgica, el 7 de junio de 1840. Fue la única hija de los 4 del matrimonio formado por el rey Leopoldo I de los belgas y la princesa Luisa María de Francia, hija del rey Luis Felipe I de Orleans, descendiente de Luis XIII, y de la princesa María Amelia de las Dos Sicilias, hija a su vez de Fernando I, rey de las Dos Sicilias. Llamada así en honor a la primera esposa de su padre, la princesa Carlota de Gales, que murió durante un parto fallido. Carlota tenía 3 hermanos: Luis Felipe, que murió en la primera infancia; Leopoldo, que después de la muerte de su padre se convirtió en rey de Bélgica; y el príncipe Felipe, conde de Flandes. Su abuela, la reina María Amelia de Francia, era la esposa de Luis Felipe I de Francia, y sobrina de la reina María Antonieta, que murió decapitada, víctima de la Revolución Francesa. María Amalia era la confidente cercana de Carlota, y durante su boda en 1857 llevó una pulsera con un retrato en miniatura de su abuela, y mantuvieron correspondencia con regularidad, sobre todo más tarde, mientras Carlota se encontraba en México. Cuando Carlota tenía 10 años, su madre, la reina Luisa María, murió de tuberculosis, y Carlota fue confiada a la condesa de Hulste, una amiga cercana de la familia. El 27 de julio de 1857, Carlota contrajo matrimonio con el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, emperador de Austria, con lo que se convirtió en archiduquesa de Austria. En la corte de Viena fue muy apreciada por su suegra, que veía en ella el ejemplo perfecto de una esposa de un archiduque austriaco. Carlota tuvo una relación tensa con la emperatriz Isabel, conocida como Sisi, esposa de su cuñado Francisco José I. Aparentemente aquella sentía rechazo por la profunda conexión que existía entre la emperatriz y Maximiliano. Años después, la joven pareja aceptó la oferta del trono de México hecha por la Junta de Notables, un grupo de mexicanos sobresalientes de todo el territorio. De ahí el Notables, opuestos al gobierno encabezado por Benito Juárez. Entre ellos, José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte y el doctor José Pablo Martínez del Río, entre otros. Ellos anhelaban una monarquía para solucionar la inestabilidad política de México. Irónicamente, Juan Nepomuceno Almonte era hijo del generalísimo José María Morelos, uno de los principales insurgentes de la Guerra de Independencia contra España. A principios de la década de 1860, Napoleón III de Francia inició la intervención francesa en México. Francia, impaciente en convertir a México en un estado satélite, buscó un testaferro adecuado para servir como emperador nominal. El archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona mexicana el 10 de abril de 1864 en el Palacio de Miramar, tras lo cual se embarcó en Trieste la nueva pareja imperial, rumbo al puerto de Veracruz, a bordo de la fragata Novara. En la Ciudad de México, escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec.
Carlota, como nueva emperatriz, comenzó junto a su esposo Maximiliano a configurar una corte con un rígido protocolo influenciado por su vida. Juntos en Austria, ambos presidían los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, Chapultepec. La nueva emperatriz intentó, desde un principio, mantener una activa actitud hacia los asuntos políticos. Con un carácter decidido, intervino en la política imperial, más crítica cada día que pasaba, mientras Maximiliano se evadía en sus proyectos para reformar México. Así, mediante actuaciones para intentar frenar la inestable situación que se vivía fuera de la Ciudad de México, sobre todo con respecto a los grupos guerrilleros y el ejército liberal fiel a Benito Juárez, la emperatriz intentó ayudar en todo lo posible a su marido. El imperio se había derrumbado después de solo 3 años, tal y como ella había predicho, que sí, Napoleón III sacaba sus tropas de México, el segundo imperio mexicano se caería como un castillo de naipes. El presidente de México, Benito Juárez, aprobó la ejecución de Maximiliano, primero el 19 de junio de 1867, decidida por un tribunal militar. Las últimas palabras del depuesto emperador sobre su esposa fueron: «Pobre Carlota». Unos meses antes, Carlota había abandonado México en su vano intento de obtener ayuda de Francia y del Papa. Al llegar a Europa y fracasar en su misión, comenzó a mostrar signos de locura. Su hermano, el príncipe Felipe, conde de Flandes, la tenía examinada por médicos, que la declararon demente. Ella pasó el resto de su vida en aislamiento, primero en el pabellón del jardín, el Gartenhaus de su castillo de Miramar. Luego Carlota fue trasladada al castillo de Tervuren y finalmente en el Château de Buchut-en-Metz, Bélgica. Carlota falleció víctima de una neumonía causada por influenza el 19 de enero de 1927, con 86 años de edad, a las 7 de la mañana en el Château de Buchut, Bruselas. Tras su muerte, las cámaras de Bélgica levantaron sus sesiones en señal de duelo. Se guardó luto en la corte por 10 días. Expusieron su cuerpo en la Cámara Imperial de Buchut, sobre un lecho de roble cubierto por rosas y ciclaminos y un baldaquino azul celeste. La familia real veló junto a ella. Al día siguiente, se realizó el funeral. Su cuerpo fue trasladado a la iglesia parroquial de Meise, en un carro adornado por las armas imperiales, y seguida por el rey Alberto I, los príncipes Leopoldo y Carlos, el conde de Mérode, el general Janatiau y el barón de Goffinet. Por su parte, la reina Isabel, las princesas, la duquesa de Vendôme, la princesa Genoveva de Orleans y la condesa de Chaponay la esperaban en la iglesia. Sus restos reposan en la cripta de la iglesia de Laeken, lejos de los restos mortales de su marido, que descansan en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena.